Buenas noches, queridos hermanos, Dios los bendiga. Bueno, estamos aquí en el estudio bíblico San Juan, del Evangelio de San Juan, capítulo 1. Y bueno, es importante poder ver lo que hemos observado en la lectura anterior, digamos, de qué manera comienzan, de qué manera diferente comienzan cada uno de los evangelios. Cada evangelio comienza de manera distinta y diferente. Aquí tengo a mi izquierda, tengo anotado lo que hemos visto, el estudio bíblico prácticamente. Y tenemos aquí al frente nuestro, tenemos en sus pantallas, tenemos lo que es San Juan capítulo 1, versículo número 1. El título de esta lectura, como ustedes pueden observar, dice el verbo hecho carne. ¿Sí? En el principio era el verbo, que es lo que está escrito aquí en el estudio bíblico. Dice así, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquí la palabra clave es verbo. ¿Quién era el verbo? Todos sabemos que se refiere a Jesucristo, por supuesto, ¿no? Lo que sí dice, era en el principio, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Si ustedes se ponen a pensar por un momento, podemos entender que en verdad el verbo es la palabra hablada de Dios, se puede decir. ¿Sí? El verbo es la palabra hablada de Dios. ¿Dónde vemos eso? Por supuesto, en el libro de Génesis. Aquí dice en el estudio bíblico, es una de las características de Jesús en su esencia divina, el ser verbo, porque ha estado en el principio de la creación, porque el verbo es Dios. Perdón, el verbo estaba con Dios y el verbo es Dios. Miren, 2.2. San Juan 1.1 seguimos. El autor humano declara abiertamente e interpreta de manera afirmativa la deidad de Cristo como Dios mismo. ¿Qué quiere decir esto? El autor, quiero que veamos la perspectiva del autor en este caso. No voy a profundizar mucho, pero lo voy a hacer superficialmente, vamos a hablar. El autor tiene que interpretar mediante la revelación previa, es decir, Dios le revela antes y él tiene que interpretar lo que está diciendo la palabra de Dios. De eso se trata la palabra del Señor. Interpretar lo que el autor nos quería y nos quiere transmitir. En este caso, nosotros vemos que ahí él en este caso, el autor interpreta de una manera, es decir, él tiene que interpretar algo que ya está escrito y tiene que interpretar algo que Jesús ha dicho y que Jesús era, entonces necesita de algo que es la palabra de Dios. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquí dice, el autor humano declara abiertamente e interpreta de manera afirmativa la deidad de Cristo como Dios mismo. ¿Cómo puede haberlo hecho él? ¿Cómo es que ha llegado a esa conclusión? Para nosotros hoy es fácil, tenemos la palabra de Dios, tenemos la revelación del Señor, el Espíritu Santo y todo, pero ¿cómo él ha llegado a través de la palabra? Él ha llegado a la conclusión porque dice en el principio era el verbo. Cuando vamos a principio ya nos deriva la palabra de Dios, nos deriva directamente lo que es el Génesis, ¿sí? Al principio de la creación. Bien, y él declara que era con Dios y el verbo era Dios, es decir, afirma que era Dios ante la duda de muchas personas que no creen que Jesucristo es Dios porque hay religiones en las cuales en todas las religiones habidas y por haber se lo niega a Jesucristo y al Espíritu Santo. Las religiones que adoran a otro que no sea Jesús lo están negando a Jesús. Las religiones que abiertamente dicen que Jesús era un gran profeta, un buen hombre, que era un gran hombre de Dios, pero no Dios, lo niegan como Dios. Pero más allá de eso, aquí el autor nos está diciendo que era Dios. Verso 2. Verso 2.3. Que aquí está en el estudio bíblico. Dice, era en el principio. Dice, era en el principio con Dios. Es decir, estaba con Dios en el principio del Génesis. Génesis 1.1. Esta expresión es el título del primer libro de la Biblia, Génesis, Bereshit, quiere decir principio o comienzos o inicios, ¿sí? Bereshit es en hebreo. Dice la palabra del Señor lo que acabo de leerle y aquí el estudio bíblico dice lo siguiente. Aquí en este pasaje vemos claramente la preexistencia de Jesús. ¿Qué quiere decir? Que Jesús existía antes de haber nacido a través de la Virgen María. ¿Sí? Jesús ya existía.
porque era Dios y encima estaba en el principio, dice, de la creación. Entonces, Él estaba en el principio de la creación en Génesis 1 y se nombra a Dios Padre, Dios Espíritu Santo. Decir que Jesús no estaba en el principio por el hecho de no ser nombrado es un error. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, interpreta previa revelación ante la palabra de Dios que Jesús estaba allí. ¿Qué quiere decir esto? Que mediante la revelación del Espíritu Santo, el apóstol Juan recibe de parte de Dios de que Jesús estaba en el principio de la creación. ¿Y cómo sabe que estaba en el principio de la creación? Porque Dios le revela a Juan que Jesucristo era el Verbo. Esa revelación se la da Dios a Juan. Entonces nosotros interpretamos que en el principio de la creación estaba Dios Padre, estaba el Verbo que es Jesucristo y estaba el Espíritu Santo de Dios que se movía sobre la faz de las aguas. Así dice la palabra del Señor. La inerrante palabra de Dios quiere decir que la palabra de Dios no tiene errores, tiene tensiones. ¿Qué es tensiones? Pequeñas diferencias que provocan una especie de tensión entre una cosa y otra. Eso quiere decir tensiones. No tiene errores, sino tiene lo que se llama tensiones. Por eso es un término usado en la teología. Después, algún día o más adelante lo vamos a poder estudiar. Vamos a ir a los diccionarios bíblicos que están aquí en esta Biblia virtual que tengo. Y vamos a estudiar algunos aspectos un poquitito más técnicos y no tan profundos como este que estamos viendo ahora. Miren, cuenta la palabra del Señor aquí en el punto 4. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Es decir, en el verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. No había nada que no haya sido hecho por el poder de la palabra de Dios. Eso es lo que nos quiere decir aquí el evangelista. En este caso, dice aquí en este pasaje, es algo importante que estamos viendo, que Dios es creador, ¿sí? Dios es creador, pero Dios, a su vez, Jesucristo también es creador porque Él es el verbo hablado de parte de Dios. Entonces, no podemos negar ante este hecho de ser el verbo, la palabra hablada de Dios, vemos el poder creacionista del Salvador Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesucristo, Dios mismo, estaba en ese lugar en el principio, y esto tiene que quedarnos claro. Padre, Hijo y Espíritu Santo estaban en el principio de la creación. Cuando ellos hablan, recuerden esta palabra, cuando ellos hablan y dicen, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Dios nos crea tripartitos, es decir, que somos tres partes, alma, cuerpo y espíritu. El alma es la que va al cielo o al infierno. El cuerpo va a la tierra, se hace polvo, como dice en Eclesiastés, la palabra del Señor. Y el espíritu, que es el soplo de vida, vuelve a Dios. Esas son las tres partes con las cuales nosotros hemos sido creados de parte de Dios. ¿Por qué tres? Porque dice, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Esta es una revelación también de parte del Señor, en la cual nos muestra de que Jesús estaba en la creación, como bien lo especifica el apóstol Juan en este evangelio, donde dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas, es decir, creadas en el momento de la creación. Hechas viene de creación y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y le da toda la gloria, ¿no es cierto?, al verbo de Dios, al creador, ¿no es cierto?, que es un atributo solamente divino. Nosotros decimos aquí que Jesús ha sido el creador, que solamente se le puede atribuir a Dios, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son uno, así, los tres son uno. Entonces, también comparte las mismas cualidades y características creacionistas, ¿no es cierto?, en la vida de Jesús. Entonces entendemos aquí que Jesús estaba en el principio, que era el verbo, la palabra hablada de Dios. Él estaba con Dios, Él era Dios, es Dios. Todas las cosas por Él han sido creadas y nada de lo que ha sido creada, nada de lo que ha sido hecho, dice, fue hecho sin Él. Todo ha sido hecho con Él, por Él y para Él. Entonces, lo que tenemos que entender es la palabra siguiente, la preexistencia de Cristo. El apóstol Juan comienza este evangelio dándonos a entender primero que Jesús es Dios, dándonos, digamos, evidencias
de que Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque el verbo de Dios, la palabra hablada, es Dios. Él estaba en el principio con Dios y a través de él todas las cosas han sido creadas. Y nada de lo que, sin él nada ha sido hecho, para que me entiendas. Entonces, el apóstol Juan, mediante la revelación de Dios y la interpretación de la palabra, porque él tenía la palabra, tenía el Génesis, él podía leer el Génesis e interpretar, decir, ah, aquí está Jesús. No es que del aire o del pensamiento humano o no solamente de la revelación, que es importantísima la revelación, sino también de las evidencias bíblicas, las cuales están escritas en la palabra de Dios, nos muestran que Jesús estaba en el principio. No solo por la revelación, que es bellísima la revelación y es parte de la esencia del Espíritu Santo y de Dios, el cual nos ilumina en estos tiempos, sino también es las evidencias escritas en la palabra de Dios. Siempre, esto es una enseñanza muy particular, siempre que nosotros queramos interpretar algo de la Biblia, tenemos que buscar evidencias bíblicas, las cuales nos muestren de que lo que estamos diciendo es así. No solamente por revelación, porque podemos ser confundidos, podemos, de los deseos de nuestros corazones, podemos interpretar la Biblia y eso no hay que hacer. Hay que interpretar la Biblia tal cual está escrita como estamos haciendo ahora, que se llama, es un método poco usado o muy poco usado en todas partes del mundo. Son muy pocos los que usan este método, se llama método expositivo. ¿Qué quiere decir? Que extraemos de la palabra de Dios el significado que el autor le quería dar. ¿Cómo el autor sabía del verbo del principio? Porque tenía el libro de Génesis. Entonces él se ha basado en el libro de Génesis y en la revelación del Espíritu Santo. Entonces no solamente tenía la revelación del Espíritu Santo, sino que también tenía las evidencias que daban las pautas de que esto era así. Que este era un atributo de Jesucristo como Dios, ¿no es cierto? De estar en el principio, de ser el verbo y ser creador, al igual que Dios mismo. Entonces, queridos hermanos, les dejo esta introducción, digamos, del capítulo 1, esta enseñanza, esta segunda sección que estamos viendo. Les pido que lo lean detenidamente, que vayan al libro de Génesis capítulo 1, lo lean completo y lo puedan entender y ustedes mismos se van a dar cuenta con la ayuda del Espíritu Santo de Dios de que Él les va a enseñar y les va a dar les va a iluminar o los va a iluminar para que puedan comprender mejor las Escrituras y puedan saber de que en verdad Jesucristo es Dios, no solamente por revelación, sino también por las evidencias bíblicas que están escritas en su palabra. Que Dios te bendiga muchísimo. La otra semana vamos a continuar, vamos a ir leyéndolo despacito y la otra semana vamos a continuar con la segunda parte de este capítulo 1, del estudio del capítulo 1 del Evangelio según San Juan. Que Dios te bendiga muchísimo.